Declaramos abierta esta sesión y le doy la palabra a la secretaria académica, quien se servirá a dar lectura al orden del día e irá anunciando en forma consecutiva las partes que lo componen. Muchísimas gracias, doctora Presidente. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su sesión especial del día 15 de febrero de 2026, convocada con motivo de la presentación del libro Martingale Theory and Applications, An Analytic View, por los profesores Ricardo Ríos y Wilfredo Urbina de la UCB. La sesión se regirá por el siguiente programa. Palabras de la académica doctora Alicia Ponte Sucre, presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Breve semblanza de los doctores Ricardo Ríos y Wilfredo Urbina Romero por la Secretaría Académica de la Corporación. Presentación del libro por el autor doctor Ricardo Ríos. Video del doctor Wilfredo Urbina, comentarios del doctor Henry Silk y cierre del acto. Gracias. Buenos días a todos de nuevo, académicos miembros de la Junta de Directores de ACFIMAN, académicos presidentes de academias hermanas o sus delegados, académicos miembros de la ACFIMAN y de otras academias hermanas, académico doctor Claudio Bifano, presidente de la Academia de Ciencias de América Latina, académica doctora Margarita Lampo, académica también, presidente de FUDESI, y profesora Ana María San Juan, ministro de Educación Universitaria. Doctores Ricardo Ríos y Wilfredo Urbina, autores del libro Martingale Theory and Applications, An Analytic View. Doctor Henrik Sill, presentador del libro, invitados especiales, familiares y amigos, señoras y señores, amigos todos. Buenos días. Es un gusto saludarlos en el día de hoy, en el cual la ACFIMAN se honra con la presentación de un libro que aborda uno de los temas claves objeto de la academia, las matemáticas. El libro a ser presentado se denomina An Introduction to the Modern Martingale Theory and Applications, An Analytic View, o en español, Introducción a la teoría moderna de las martingalas y sus aplicaciones, una perspectiva analítica. ¿Y cómo describir qué es un libro de martingalas? El profesor Urbina Ríos y su comentarista, el profesor Xil, nos maravillarán con sus explicaciones. Yo humildemente solo reproduzco una frase que me cautivó al buscar su definición. Las martingalas constituyen una formalización matemática de un juego justo, sin ventaja ni desventaja, entre paréntesis, en el marco de la teoría de la probabilidad, que puede tener un rol crucial en finanzas, físicas y procesos estocásticos. Todos estos términos ponen de relieve cómo la matemática y en general las ciencias exactas y naturales son cotidianas. Por ello es fundamental que eventos como el que hoy realizamos destaquen ese vínculo entre la descripción formal y de investigación que se traduce en estudio y entrenamiento de los estudiantes en diversas carreras profesionalizantes y académicas para convencernos a todos los miembros de la sociedad de que la ciencia nos rodea y nos integra desde todos sus ámbitos. También el profesor Rico me hizo llegar unas palabras que quiero mencionar, y es el siguiente: la teoría de las martingalas ha sido objeto de una larga revisión en el área de la teoría de las probabilidades, quizás porque es el paso natural a pasar de la fuente de todos los teoremas límite, una muestra aleatoria simple o una colección de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, denominadas Bait, a procesos con una especial estructura de covarianza, la propiedad de las martingalas vía la suma de Bait. En este libro se presentan de manera rigurosa la conexión entre la teoría clásica tipo Doop,
con las poderosas herramientas contemporáneas que se derivan de las desigualdades de Burkholder, Gundy y Davis, pasando por el tamiz del análisis armónico, lo que permite conectarse con temas más extensos como la geometría en espacio de Banach, la propiedad de Radon-Nikodym, las desigualdades exponenciales tipo Chernoff y sus relaciones con temas relacionados con redes neuronales e inteligencia artificial. El texto es para estudiantes graduados e investigadores acompañado de una estimulante cantidad de ejercicios complementarios. Destacamos aquí la referencia de los trabajos del profesor Luis Báez Duarte, cuyos aportes con finas demostraciones están en forma de modesto pero muy merecido homenaje a tan notable miembro de esta academia, quien ocupó el sillón número 1 y falleció en Caracas el 27 de octubre del 2018. Gracias. Muchas gracias, doctora Alicia Pontesucre. A continuación, voy a presentar una breve semblanza de los doctores Ricardo Ríos y Wilfredo Urbina Romero. Wilfredo Urbina es PhD de la Universidad de Minnesota, es Magister Scientiarum de nuestra Universidad Central de Venezuela y profesor asociado en Roosevelt University en Chicago. Es profesor jubilado de la Escuela de Matemáticas de la UCB con una dilatada carrera como investigador en las áreas de análisis armónico, teoría de ondículas, polinomios ortogonales y martingalas. Entre sus publicaciones también está el libro Gaussian Harmonic Analysis, publicado por Springer Nature en 2019. Ha sido un formador sistemático de nuevos investigadores en diversos países de América Latina. Ricardo Ríos es doctor en mathématiques, Université Saclay, Paris 11. Actual coordinador de la maestría en modelos aleatorios de la Facultad de Ciencias. Ha sido profesor invitado como investigador o conferencista en varias oportunidades en la École Polytechnique y en la Université Paul Sabatier Toulouse-3 en Francia. Autor de diversos artículos para revistas y libros. Tutor de más de 20 tesis de maestría y doctorado en la UCB. Actualmente comparte su tiempo como docente con la representación en la Asamblea Nacional como diputado. Es asesor de varias comisiones en el Ministerio de Educación Universitaria. Su más reciente trabajo presentado en el Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemáticas CLAPEN 2026, en coautoría con dos autores venezolanos, versa sobre estimación semiparamétrica para modelos autorregresivos no lineales, con procesos de Markov ocultos. Es docente activo en la Facultad de Ciencias de la UCB desde octubre de 1975. Bien, muchas gracias y ahora viene la presentación del libro por el doctor Ricardo Ríos. Por favor, doctor Ríos, acompáñenos al estrado. Buenos días, señores miembros de la Junta de Directores de AFICMAN, muy en particular a la doctora Alicia Pontesucre, su presidenta recientemente electa. Se produjo una renovación que, para quienes no lo saben, tiene 5 profesoras investigadoras destacadísimas en su directiva. Señores académicos presentes de la Academia, se fue Inés, no la nombro, Inés Quintero estaba allí, de la Academia de la Historia, académicos miembros de la AFICMAN y de otras academias hermanas, académico, doctor y amigo Claudio Bifano, presidente de la Academia de Ciencias de la América Latina, académica doctora Margarita Lampo, presidente de FUDESI, profesora doctora Ana María San Juan, ministra de la Educación Universitaria, a quien le agradezco de sobremanera la deferencia.
amigos todos, Nasla, que fue el gran secreto administrativo de este libro, queridos todos amigos que están acá, buenos días. Primero que nada, yo quiero agradecer mucho a la academia el gesto de aceptar que dos profesores de la Escuela de Matemáticas de la UCB hagamos la presentación en sociedad de su libro en tan importante lugar. Nosotros hemos sido desde muy jóvenes defensores de una visión de la ciencia que incluye, que mejor dicho, que parte y después regresa, incluye y define a la calidad como el eje fundamental de su reflexión. Y para decirlo con un poquito de rimbombancia, este es un templo de la calidad. Entonces, para nosotros como autores es un motivo de especial homenaje, nos honra profundamente poder agarrar este podio para presentar un libro. Dos profesores de la UCB, con una larguísima carrera de amistad, de no sé cuántos años van, pero de pasar de 50, decidimos participar en el año 80 y algo dentro de un programa en el cual ese gran promotor de la ciencia venezolana, que es el doctor Claudio Bifano, tuvo sus manos metidas en la conspiración, que cual fue el programa de los posgrados integrados. Esa manera sabia de coordinar el conocimiento venezolano cuando comenzó a mermar la posibilidad de enviar gente al extranjero para formar investigadores con investigadores que se habían formado en Venezuela. De esa playa de investigadores que se formaron fuera y vinieron a crear carrera en Venezuela, yo tengo que confesarlo con conmoción profunda, que más que un visionario, pero un duro, de que aquellas cosas había que hacerse por el camino de la calidad y que o era buena o no se hacía, fue el doctor Henry Sil, que para la dicha de nosotros dos, Wilfredo y yo, nos tocó como maestro, precisamente en el tema de martingala. Y como yo le decía, mitad en broma y mitad en serio a todo el que me lo pregunta, este libro es producto de que no habíamos culminado alguna de las tareas que nos dio Henry en los cursos. Así de difícil sería, 40 años trabajando. No, yo sí creo que Henry nos enseñó mucho la importancia de hacer de la ciencia una disciplina hermosa y hacer de lo hermoso una disciplina científica. Y eso se lo agradezco mucho, y como yo sé que él odia lo formal, yo aprovecho esto para irritarlo en público. Este libro consiste en una serie de investigaciones que tuvieron, yo nunca sé cuándo empiezan los problemas en matemáticas, eso es muy difícil saber, pero si uno siempre pone una rayita y dice de aquí en adelante comento, entonces uno comentaría los trabajos de los investigadores que en los años 20 se dedicaron a estudiar el problema de sumar. Cuando uno comete errores, los comete por exceso o por defecto. Me van a perdonar que sea un poquitico explícito. Los comete por errores, por defecto, por exceso. Si puesta un bolívar, cuando aposté un bolívar tenía sentido, sería gano un bolívar o pierdo un bolívar. ¿Y cómo lo gano? No sé, porque es aleatorio. Y entonces, ¿cuánto tiempo me queda para ganar? ¿Cuánto tiempo me queda para perder? ¿Hasta dónde puedo pasar si vengo con tanto para llegar a cuánto? Sí, porque todo lo que estoy narrando es el gran esfuerzo que sé, que Ian Hankin llamó la domesticación del azar, en su libro que se llama así, por cierto, él es filósofo. Y es el problema de cómo controlar el error. Todos en el laboratorio saben que cometemos errores. Lo que no sabemos es el tamaño del error, y además no sabemos cómo va a afectar el error en las predicciones. Por muy tiesas que sean las llamadas leyes de la física, siempre llevan incluido una vibración, y es que no es exacto. La cosa esta, la cápsula que cayó a 7 metros de donde se esperaba. Eso no es grave para semejantes dimensiones de lo que allí se calculó, pero sería muy grave
si estuviésemos tratando de saltar de arriba para abajo, porque en 7 metros podemos partir una pierna. Entonces, esa traslación a diferentes escenarios de cómo controlar la difusión del error en un proceso terminó dándole origen a la suma de variables aleatorias independientes. Le terminó dando origen a la modelización del error. Tan es así que Hilbert, en su famoso discurso en el 2002, en frente a al Congreso Mundial de Matemática, cuando formuló los 22 problemas del siglo, problema 21 creo que era, el estudio de la teoría del error de Gauss, porque se creía que solo el error era gaussiano, una campana, lo bueno, lo malo, lo del centro, y eso inundó toda la narrativa periodística en general, las conversaciones más coloquiales, con un término que todos conocemos, normal y anormal. Ese término tuvo tanta influencia en la sociedad que uno decide si un señor es normal o anormal, esté cerca o lejos de algún promedio. Eso no siempre es una virtud. Por ejemplo, en una asociación de criminales, estar cerca del promedio no es un sano consejo. Pero eso le pasa a los matemáticos. Nosotros aplicamos modelos y ustedes nos dicen en qué. Igualito yo lo hubiera calculado también. Por ejemplo, no todas las agrupaciones humanas satisfacen eso. Por ejemplo, acá si uno hiciera una pequeña representación del número de artículos publicados, veríamos en este salón que hay así como una cosa que se llama cola larga, que a veces hasta rompe la propiedad de martingala. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? Aprendemos probabilidades, aprendemos la herramienta fundamental, que es la suma de variables aleatorias independientes. Le conocemos toda su biografía, cómo se controla el error, cómo crece, cuánto cuesta la varianza, qué tipo de mediciones hay que hacerla, y eso qué tenía que ver con aquellos estudios del año 20, donde el error era gané, perdí de manera consuetudinaria. Ese modelo es tan complicado, parece tonto, pero es tan complicado que uno de los problemas que dejó abierto por 80 años ese gran matemático húngaro de apellido Erdős, se resolvió, yo casi la pegué, pero me llegué tarde, se resolvió un problema sobre cómo era la distribución de ese proceso según el de ganar y perder, según el peso con el que uno ganara o perdiera, y termina conviviendo en algo que no existía para la época, que era un objeto fractal. Así de complicado puede ser. Uno se puede parar en 1930 y lanzar un problema para que sea resuelto en el 2016. Esta es la riqueza y la potencia que tienen este tipo de teoría. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros entramos? Tenemos un libro, presentamos sus herramientas fundamentales para atraer a los incautos, fundamentalmente estudiantes que hayan terminado su licenciatura. No, pero esto se entiende, y después en el segundo problema del segundo capítulo empiezan a sudar, y entonces dicen, oye, no trabajé, y después lo engarza la neurosis matemática y dejan de comer y le dejan de hablar a la familia porque tienen un problema pendiente. Entonces, ese es un poco como está estructurado el libro, creciendo desde los conceptos básicos fundamentales para entender lo que les viene después en los capítulos que para nosotros es central, que es el capítulo 4. En el capítulo 4 hubo una discusión muy grande en la matemática que la generó un grupo muy famoso llamado el grupo Bourbaki, y se concentró en Bourbaki. Era un personaje ficticio. Los grandes matemáticos todos dejaron de publicar para publicar detrás de ese nombre, y hicieron fundamentaciones muy rigurosas de la matemática de la época, porque en particular, y eso era consecuencia de la Primera Guerra Mundial, Francia perdió grandes investigadores y perdió rigor matemático. Y esa recuperación del rigor llevó al otro extremo, lo que llaman el bourbaquismo. Y en la teoría de la martingala, cuando irrumpe como estructura matemática, irrumpe en los Estados Unidos con un señor muy modesto, llamado Duke, y un señor de apellido Feller, quien, por cierto,
nuestro querido y nunca suficientemente bien llorado Luis Báez Duarte le dijo: yo hago las tareas en mi casa porque a mí no me gusta como tú das clase. Esos dos señores armaron el tinglado de la probabilidad y la teoría de potencial, la llamaron ellos, para el control de lo que uno no sabía que iba a pasar. Se sabe que va a haber error, que qué tamaño va a ser el error, y entonces uno comienza a decir, si el error pasa de tanto, la probabilidad de que ocurra es cuánto. Y eso es a lo más que uno puede llegar. No vayan a llegar a la tontería de que la probabilidad de que 2 más 2 es casi 4 con alta probabilidad. No lleguen a ese extremo, 2 más 2 es 4 y salimos del lío. Cuando no se sabe de verdad qué va a dar, allí es que hace falta tener las herramientas finas de control de la cola de la suma de variables aleatorias para saber que el error tiene un comportamiento, tiene una estructura matemática. Esa forma de pensar que citó muy bien la presidenta de las academias, de que es la idea de un juego justo, es que la proyección de todo el pasado, de todo lo que ha ocurrido, si el juego es justo, basta con saber lo que pasó en la anterior. Y que es igual al momento en el que estamos viviendo. La información nueva viene dada por el último momento. Toda la información se acumuló allí y se pudo entonces modelar. Eso hizo llegar bien lejos la parte de suma de variables aleatorias independientes, la explosión de los estudios de proceso dependiente, la incursión de la probabilidad en la teoría de la integración, el desarrollo en estructuras matemáticas muy profundas como son los espacios de Banach o muchos espacios funcionales que son producto de la generalización sistemática de la búsqueda del mejor resultado, que son de emergencia natural, y nos llevó a construir un libro que tiene 5 capítulos, que el primer capítulo es la presentación de las herramientas de lo que trata el tema. El segundo capítulo está presentado como una cosa así como, tú vas a estudiar martingale y no sabes esto. Un poco esa es la idea del segundo capítulo, porque es el capítulo que quizás más van a citar los que compren esto o lo lean. Y en el tercero se dan todas las herramientas que existieron para la construcción de fenómenos en suma de variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas, preparando al lector para perder la calidad de la independencia y aprovechar la propiedad de que la información aparezca como la proyección de la sombra de un objeto. Es decir, descubrir un objeto por su sombra, no por un poco como hace la resonancia magnética. Ese es que ayer hicimos una tesis sobre resonancia magnética y lo asocié rápido con la teoría de martingale. Y eso se generaliza a espacios muy abstractos, a problemas muy complicados. Luego nosotros mandamos esos libros a que nos lo evaluaran, los árbitros nos dieron muchos consejos y nos actualizaron algunos puntos y nos pidieron dónde se aplica eso en la actualidad en diversas áreas de la matemática contemporánea. El capítulo 4 entonces suelta los cañones que tiene esto, el núcleo duro del capítulo es la teoría de Burkholder-Gandhi. Tuvimos la suerte de contar con la asesoría directa de Gandhi antes de fallecer, tuvimos la suerte de contar con la inducción de Diomedes Bárcenas y Joe Distel, que cuando se midieron los matemáticos más citados de la historia para entrarle al año 2000, año mundial de la matemática, clasificó como el 47º matemático más citado de la historia. Pues ese señor nos dejó problemas, tareas como la de Henry Schill, y entramos a resolverla, y eso está ahí propuesto para que quienes quieran investigar tanto en problemas de la geometría en espacio de Banach como en problemas de la resonancia magnética nuclear o en problemas de la inteligencia artificial, vean las herramientas como el control de la cantidad de vueltas que tiene que dar el algoritmo, la cantidad la capacidad de memoria que tenga una máquina para resolver problemas, los riesgos y alcances de un proceso químico, etcétera, tengan representación
en un modelaje de martingala o sus hijas naturales, la sub y la supramartingala, es decir, las que solo crecen o solo decrecen. Con esto en la mano nosotros queríamos demostrarles que cuando en 1973 fundamos el Centro de Estudiantes de Matemáticas, Wilfredo y yo, él fue el primer presidente y yo el segundo, también teníamos en la cabeza una idea de largo aliento. Y ustedes no se imaginan qué lejos de mi imaginación estaba, que yo alguna vez en mi vida, sentado ahí en la esquina de los bloques de San Martín, iba a pegar el brinco para entrar a dar una charla de mi área de investigación en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Muy emocionado y muy agradecido. Así concluyo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Ríos. Y ahora, a continuación, un video por el otro autor, nuestro Wilfredo Urbina Romero. Quiero agradecer en primer lugar a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales por esta oportunidad, en especial a su presidenta Alicia Ponte Sucre y también a Liliana López. Ha sido, para mí es un honor y lamentablemente no puedo estar presente por razones obvias, pero ni siquiera remotamente porque los horarios no coinciden y a la hora del evento voy a estar dando clases. Este libro es un libro de una larga trayectoria en el sentido de que su origen son unas notas que se prepararon para un curso sobre teoría de martingala para la quinta Escuela Venezolana de Matemáticas hace más de 30 años. Hace ya unos cuantos años, Ricardo y yo, que dictamos ese curso en Mérida, una experiencia que fue muy importante para la formación y desarrollo de los matemáticos en Venezuela y que lamentablemente con la crisis se interrumpió, aunque hay señales de que probablemente se pueda retomar. Creo que este año no se va a hacer en Mérida, pero en el IDI, una nueva escuela, retomando las más de 30 escuelas que se hicieron anteriormente. La teoría de martingalas es un área intermedia entre las probabilidades y el análisis armónico. Y en la década del 30 del siglo pasado, los nombres de famosos probabilistas como Levi o como Borov se mezclaban con nombres famosos de analistas como Zygmunt y Marcinkiewicz, estudiando casos concretos de lo que después, en la década de los 50, se formalizó gracias a Thue en la teoría de martingalas. También tengo que agradecer al profesor Henrik Sill, que accedió a presentar el libro. Henrik fue profesor tanto mío como de Ricardo en la licenciatura. El primer curso que yo tomé con Henrik fue un curso de ecuaciones diferenciales parciales, con un libro, un hermoso libro, muy recomendado para todos los que quieren aprender teoría, análisis de Fourier y ecuaciones diferenciales de Dean McKean. Fue un curso muy duro, pero aprendimos muchas matemáticas con él en ese curso. Y posteriormente yo me inicié en las probabilidades gracias a los cursos que Cristina Beth, su esposa, y él nos dieron como electivas al final de la licenciatura.
Este, a mí la teoría de Martingala siempre me ha atraído y al final de mi doctorado en Minnesota hice un postdoctorado en la Universidad de Temple en Filadelfia y empecé a asistir a un seminario de análisis en Rutgers University, donde estaba Richard Whedon, un famoso analista, alumno de Sigmund, pero también Dick Gandhi, con el cual estableció una hermosa relación y que nos asesoró en algunos aspectos de este libro, precisamente porque fue, junto con Burkholder, uno de los grandes desarrolladoras de la segunda etapa, se puede decir, de la teoría de Martingala. Yo no voy a extenderme mucho en la parte técnica de la teoría. Creo que Ricardo va a ser un poco más, va a profundizar un poco más en esa dirección. Simplemente le agradezco a todos los que de una manera u otra hicieron posible este evento y este, estuve muy contento que se presente el libro en la academia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Wilfredo Urbina desde Chicago. Bueno, y ahora invitamos al doctor Henry Silk, pero quiero comentar algo sobre él. El doctor Henry Silk es PhD en matemáticas de la Universidad de La Joya en California, profesor jubilado de la Escuela de Física y Matemáticas de la UCB, actualmente profesor emérito del IESA y premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury en su edición 19. Los autores me han insistido en que recalque que para ellos es un gran honor y una deuda de gratitud tener la dicha de que el doctor Silk sea el presentador de este libro, así como que también que su pasión en la creación del posgrado en matemáticas de la UCB es reconocida y apreciada por todos, pero que sus tareas eran tan ambiciosas que algunas de ellas encontraron respuesta algo tardía en el libro que hoy se presenta. Los autores esperan haber estado a la altura de lo que él esperaba de ellos en los cursos de ecuaciones diferenciales y procesos estocásticos. Muchas gracias. Adelante, doctor Sil, por favor. Yo creo que los recuerdos de Wilfredo y Ricardo son, en fin, no coinciden con los míos. Estoy aquí. Este libro es, o que esté yo aquí hablando de este libro, es resultado de una cadena de coincidencias. Y hablando de coincidencias, la primera, que para hacer algo bien políticamente incorrecto, el nombre de esta academia está mal puesto. Primero, antes de mencionar a todas las autoridades y todo, que ya todos mencionaron y yo ni me acordé. Wilfredo, Ricardo trajo un montón de vino para el que diga primero de dónde vienen esas estrofas. 1, 2, 3. Ricardo, una botella para Benjamín. Bien, afortunadamente yo preparé una charla totalmente perpendicular a la de Ricardo y Wilfredo, así que vamos para allá. Este es el libro, aquí está una gran cadena de coincidencias. Y lo importante de las coincidencias es que son todo lo opuesto a las martingalas. El error de predicción es 100% en las coincidencias. Esa es la primera coincidencia. O el último eslabón de la cadena. Cuando empecé a preparar la charla, no se ve el título de la carpeta,
El nombre que me vino es un anagrama del acrónico de la academia. ¿Cuál puede haber sido? Dígalo y me lo escucha. El, acr- el acrónimo es AFINCA. Y cuando yo puse eso, dije, no, esto no puede ser. Entonces me metí en internet, vi el nombre y me di cuenta que está mal escrito. La academia, el nombre es incorrecto. Un nombre que debería ser correcto es, no fue Axinam. Ni siquiera, entonces, eh, Academia de Ciencias Naturales, Academia de Ciencias Física, Natural. Primero, física es una de las ciencias naturales y ni siquiera es la primera. La primera fue astronomía y alguna mezcla de biología con qué sé yo qué, debido a la agricultura y a la, ¿cómo se llama? A la cría. Y, eh, y en aquella época, hablando de 5.000 años atrás, por lo menos, ya la gente había notado las coincidencias y la regularidad en las coincidencias. Eso es lo que las había notado, las había convertido en una teoría. Y ese es el origen de la astronomía. La astronomía desapareció como ciencia aparte después que se desarrolló la física y la astronomía entró dentro de ese parámetro. El nombre de academia debe ser Academia de Ciencias Naturales y Matemáticas. La matemática no es una ciencia natural. ¿A quién le doy? Eh, y otra de las coincidencias es que la razón por la que la matemática no es una ciencia natural fue el tema de una charla como de 5 minutos que Benjamín le dio a un grupo de viejitos desocupados sentados sobre la tapa del pozo de Saigón. Y la misma razón por la que la matemática no es una ciencia natural es el tema central de este libro y tiene que ver con otra coincidencia. Yo se lo había mandado a Benjamín por el discurso que le dio a los viejitos y es el tema central de por qué la teoría de cuerdas no sirve para nada, porque no predice nada que sea ni cuantificable, ni verificable, ni menos que menos falseable. Y peor que eso, ni siquiera los matemáticos saben de qué le están hablando. Esa es la teoría de cuerdas. El, el nombre ni siquiera incorrecto es un buen título para ese libro. En fin, la cadena de coincidencia. Noviembre del 69. Aquí, este grupo etario, menos los que están por allá, ¿se acuerdan que fue cerrada la UCB? Yo estaba entre los que estaban recién entrados, no estaba en nómina, me tocó ver dónde mataban tigres. Y justo en ese momento el IBIC abrió un posgrado y ahí había un tigrito que matar. Y otra de las cosas que sucedió, habían creado el departamento de matemáticas. Tenía dos personas, uno era Luis Báez y el otro era Ignacio Rodríguez, que estaba y no estaba.
Y en esas clases que estaba Luis Baeza, un grupo de matemáticos, eran sobre probabilidades y tuvo como invitado a Adriano García. Adriano García, dijo, ¿y tú qué haces aquí? Vámonos a San Diego. Eh, me, como en 2 meses. Él se fue, a los 2 meses yo tenía una carta de aceptación de San Diego que me había llegado caída del cielo. Y mi primera tarea, una de las materias fue asistir a su curso. Entonces, eso. Adriano García, ¿reconocen el nombre ahora? Por supuesto, yo no entendí nada y tardé un par de años hasta que tomé los cursos de probabilidad y qué sé yo qué, hasta entender de qué iban los tiros. Pero el nombre ya está ahí. Y buena parte de todo el discurso de Ricardo tiene que ver con lo que hay en esas notas de seminario. Ok, la pregunta, Benjamín, esa era tu petición. ¿Qué es una martingala? Ahí está. Eso es una cosa que le ponen a los caballos para que no se vayan de... ¿Ah? ¿Qué qué te pasa, Margarita? En Nápoles no hay martingala. De hecho, hablando de Nápoles, el nombre de García con ese no está mal escrito. Es que él era un descendiente de los españoles que ocuparon y establecieron el reino de Nápoles. Y como la C en italiano no es C, es alguna otra cosa, entonces se le cambió su apellido. Esa es una martingala, según los diccionarios. A ver, nada, aquí está. Artificio o astucia para engañar a alguien o para otro fin. En el juego del monte, es el nombre de algún juego de barajas. Lance que consiste en apuntar simultáneamente a 3 de las cartas del fin. Los que sepan de qué va, sabrán de qué va. Bah, espera. Martingala, la, la parte que tapaba la apertura trasera de las calzas. En fin, ya no se usa. Ahora hay algo más común. El significado que se acordó, no la veo. Aquí está. La trabilla de adorno que se lleva en la parte posterior de los abrigos, chaquetas, etc. Y algunos sinónimos: artimaña, argucia, treta, truco, marrullería, marramucia. Las martingalas dan para mucho. Okay. El, el, eh, el nombre de martingala, desde el punto de vista técnico, entró a teoría de probabilidades como el nombre de una estrategia de apostar. Es una estrategia muy simple. Yo apuesto. Si pierdo, apuesto el doble. Si vuelvo a perder, vuelvo a apostar el doble. Hasta la primera vez que gane, si gano, voy a ganar el doble de lo que aposté y ahí recupero todo más el precio de la apuesta anterior. Espera. Atrás. Okay. El, el tema de las apuestas y lo que es una apuesta justa fue desarrollado por un matemático francés y dentro de la teoría de probabilidades. El problema que preocupaba a la gente que se podía dar el gusto de ir a los casinos a apostar, o sea, la aristocracia, era cómo se armaba una estrategia
para que se pudiera ganar. Para poder ganar hay que poder predecir. Y el tema es qué herramientas puedo desarrollar para predecir en un juego de azar. Entonces era el tema en el que empezaron a trabajar los hermanos Bernoulli, el Pascal, todos los nombres cuando uno aprendía matemáticas en bachillerato. En el siglo pasado, un matemático devenido economista incorporó las martingalas como metodología para calcular precio de activos. Y el tema es, el mercado financiero es un casino gigante. La gente que va a invertir está apostando en un casino. Y el tema es, en ese casino, cómo se calculan los precios de las apuestas. Igual que en los casinos de verdad. Cómo se calcula el precio de una apuesta. Ahí es donde entra la teoría marginal. Y el problema que hay subyacente, Ricardo lo mencionó de pasada, pero es el tema central. Uno tiene cantidades que cambian al azar. Uno puede siempre decir, modelar un juego de cartas, los posibles resultados de un juego de dados, los posibles resultados de una ruleta. El tema es ver qué distribución de probabilidades tienen que tener esos resultados para que el juego sea una apuesta justa. El problema del casino es cómo yo le pongo el precio a una apuesta para que tanto el casino como el apostador tengan la misma probabilidad de ganar. Eso es lo que significa que la apuesta sea justa. Ver que la probabilidad de que el casino gane o el jugador gane sea la misma, depende de las probabilidades. Y esas probabilidades hay que calcularlas, fabricarlas. Por eso es que los matemáticos se volvieron famosos en la banca, porque eran quienes podían calcular estas cosas. El problema es calcular la probabilidad que hace que una apuesta sea un juego justo. Ok. Algunos de ustedes, y aquí todos pasaron por algún laboratorio, y de alguna manera todos saben que cuando uno mide, siempre mide con error, y uno tiene que medir un montón de veces y promediar esas medidas. El promedio de esas medidas es lo que en teoría de probabilidades se llama la predicción del resultado. Un valor esperado es la mejor predicción que uno puede hacer de un resultado al azar. Eso que todos ustedes hicieron alguna vez en el laboratorio, de medir 20 veces y promediar y no sé cuánto. Eso es calcular un valor esperado. Y el valor esperado, si uno conoce la probabilidad, uno lo puede calcular antes de medir. Eso es el meollo de la explicación que le dio Benjamín a los viejitos. Si yo hago una predicción con mi teoría y digo cuál es el resultado del experimento, mi teoría fue. Eso consiste, esto es mi predicción. Y lo que yo hago en el laboratorio es medir estas cantidades, multiplicarlas por su frecuencia de ocurrencia, y eso es. ¿Okay? Esto es cuando uno no tiene información preliminar. Por favor. Cuando uno tiene información colateral, uno tiene que predecir con lo que se llama probabilidad condicional. Probabilidad dada una observación. Eso, en fin, ejemplo de biología se me ocurre ninguno.
de química. Todos los químicos hablan de la ecuación de estado. Si yo tengo una ecuación de estado y fijo la temperatura, la otra cantidad es la única que puede variar. Aquí, si yo observo Y, que Y sucedió, la que puede variar es X. ¿Cómo yo predigo lo que le puede pasar al sistema? Si lo que varía es X, está metido en este concepto. O sea, el concepto de predicción, dada que hay observaciones. Y eso está en todos los libros básicos de unidades y los que los obligaron a aprender esas cosas, la aprendieron. ¿Okay? Este es el concepto central. Predicción, dado que hay observación. Y a ver, ya. La última. Ricardo trató de explicarlo. Se lo voy a decir con un video. ¿Y el alambre? Ok. Yo hago un montón de observaciones, por ejemplo, los precios. Allá atrás no me oyen. Ah, los que están oyendo, Wilfredo no me oye. Ok. Cerca. Por fin. Ok. Lo que les contó Rico hace un rato. Por ejemplo, los precios de un activo de mercado. El precio inicial, mañana, pasado mañana, el día final de mes. ¿Cómo hago para predecir el primer día después de ese mes? Suponiendo que conozco estos precios. El objeto, que es una martingala, si me las arreglo para que los precios sean una martingala, como puso el famoso Samuelson, el predictor, la idea de predictor es muy simple. Este es mi próximo punto, está por aquí en alguna parte en este espacio. El predictor, el mejor predictor de este punto es el punto que está aquí, más cercano a este. Predictor es, usando esta información, fabrico este punto que está aquí. Esto es una función de estos números. En regresión lineal es simplemente una combinación lineal. Y en general, cualquier cosa, se calcula como aparecía en la última transparencia. Esto es una función que depende de estos puntos. Y una martingala es una cosa muy simple. Una martingala lo que me dice es que el mejor predictor de este número es la última observación. El mejor en el sentido estadístico, que es el que hace que mi predicción tenga el menor error de predicción posible. Si esto es una martingala, este es el número que está más cerca de este de aquí. Benjamín. Listo. Ok. A ver. Ya sabemos lo que es una martingala, ahora sí. ¿Ya? Ok. De vuelta al libro. En fin. La teoría moderna describe bien la parte importante del volumen. Tiene cosas que no están en el libro de Adriano García. Un montón de cosas. Y básicamente tiene un capítulo inicial que me gustó mucho. Y en fin, tiene todo lo que dijo Ricardo, que no voy a repetir. Y más aplicaciones. Procesamiento de señales, compresión de sonido, compresión de datos, compresión de sonido. Esto lo está oyendo Wilfredo en tiempo real, porque esto ocurre en tiempo real y hay un algoritmo que lo hace y lo deja minimizando el error
con esta teoría. Y el libro tiene toda la matemática que hay detrás de eso. Si se aburrieron con lo que digo Ricardo, yo no lo voy a aburrir más. Listo, pasamos a lo siguiente. En fin, perdonen lo poco y lo malo. Y ahora llamamos a la presidenta de la academia para que clausure el acto. Bueno, muchísimas gracias por esta clase de matemáticas tan maravillosa que tuvimos en el día de hoy. Gracias por la donación del libro, Wilfredo y Rico.